¿Cómo conocer la aflicción? Definitivamente me atrevo a decir de que todos somos expertos en el ámbito de la aflicción. Desde muy temprana edad podemos empezar a experimentar esas situaciones que nos hacen sentir mal, nos hacen llorar y pueden pasar hasta 10, 20, 30, 40, 50 años y podemos conservar de una manera vívida momentos que marcaron tan profundamente nuestro corazón que no hemos terminado de sanar. Y nos decimos, tengo que salir de esta situación, ya tengo que sanar esta herida, y sin embargo seguimos repitiendo ese mismo patrón del dolor año tras año. Y lo que pasa también es que estamos en un contexto de mucho cambio, y eso no nos ayuda para trabajar el área de nuestra sanidad en las emociones. Estamos en un contexto de pandemia que ha afectado la salud de muchas personas, se ha llevado a muchas personas el llamado coronavirus, ha quitado muchos empleos, ha traído inestabilidad en las familias, ha traído desórdenes psicológicos y emocionales. Y a esta película de la que todos estamos siendo protagonistas, vemos que a esta altura, mes de octubre del año 2021, hay una inflación a nivel mundial, se dice que va a haber una crisis de desabastecimiento, están pasando muchas cosas. También están pasando muchas cosas en el plano moral, donde a los niños en la escuela primaria se les quiere hablar de contenido sexual del cual ni siquiera por qué tienen que saber. Están pasando muchas cosas que nos hacen preguntar, ¿cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cuándo se va a terminar lo del virus? ¿Qué va a ser de nuestro futuro, de nuestra vida en el año 2022? ¿Qué va a ser del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? Y todas esas preguntas generan de alguna manera preocupación, que en ocasiones también se traduce en aflicción. Frente a esta situación es importante recordar lo que dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estas palabras las dijo Jesús aproximadamente hace unos 2000 años y definitivamente no han pasado de moda. Lo interesante es ver en qué contexto Jesús nos trae esta reflexión. En un contexto en el que Él estaba a punto de ser crucificado, a punto de ser golpeado de una manera tan dura y clavado en un madero. Y sin embargo, Él tiene la fortaleza para decirnos que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que debemos animarnos porque Él ya lo ha vencido. ¿Qué significa aflicción? Pues en hebreo, aflicción tiene diferentes matices como presión, miseria, angustia, y en griego la palabra aflicción puede significar atribular, persecución, miseria, y por supuesto me atrevo a decir que en algún momento de nuestras vidas estamos o experimentaremos algunas de estas características que mencioné. Y si nos detenemos y pensamos o nos preguntamos, ¿de dónde viene la aflicción? Puede venir del mundo. ¿Por qué puede venir del mundo? El mundo establece un cierto estándar de vida. Ahora están muy de moda los youtubers, personas que se hacen famosas, se ponen de moda ciertas vestimentas que son carísimas, ciertos autos que son inaccesibles para la mayor parte de la población. Y si no tenemos eso debido al nivel elevado de comercialización de este estilo de vida, hay personas que se afligen porque no pueden alcanzar esas expectativas que está poniendo el mundo. Algunas se atreven a endeudarse para poder vivir ese estilo de vida, pero no son felices porque están tapadas de deudas que no han podido pagar. Y también la aflicción ha tocado la puerta de muchas familias con el ingreso de las drogas, con el ingreso de ciertas adicciones, llámese también alcohol, pornografía. La aflicción ha tocado la puerta de muchas personas en el ámbito de la inseguridad que existe en muchos países, de la escasez de alimento también que se experimenta hoy en día en tantas naciones. Y por eso decimos, en resumidas cuentas, porque la lista es muy larga, que la aflicción viene definitivamente del mundo. Tengo un testimonio personal que quisiera compartir, y es que hace un tiempo yo me encontraba triste, porque yo decía, no puede ser que he tratado de salir adelante durante tantos años y todavía me veo en un departamento, no he podido tener una casa propia. Mi marido me trataba de animar y me decía, mira, qué bendición, tenemos la heladera, la nevera llena. Y yo pues amargamente le decía, bueno, pero es porque estamos trabajando.
Estaba inclusive dejando de lado que si estaba trabajando era porque Dios me había dado ese trabajo. Y en un momento específico de mi vida llegó una palabra que puede ser muy básica para muchas personas, pero en ese momento a mí me liberó. Y entendí lo que dice la palabra, pero muy profundamente en mi espíritu. Carolina, si tienes que comer, si tienes que beber, ¡alégrate! Y yo decía, wow, sí, yo tengo que comer, yo tengo que beber y además de eso tengo un techo, tengo una vivienda, así sea un departamento. Y fíjate, lo único que cambió fue mi actitud frente a la vida, porque las condiciones eran las mismas, pero yo ya no estaba triste. Estaba feliz, reconociendo que era una privilegiada porque hay muchas personas que se van a dormir y ni siquiera han tenido que comer en el día, o que ni siquiera tienen un techo, que tienen que dormir debajo de un puente. Por eso es importante estar atentos a las nuevas filosofías, lo que el mundo pone de moda y filtrarlo con lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos dicho entonces que la aflicción puede venir del mundo. También la aflicción puede venir a través del conocido Satanás. Si bien Satanás está vencido, su trabajo diario es hacerte dudar de tu posición en Cristo. Si tentó a Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Y cómo nos puede tentar? Lo puede hacer a través de pensamiento que pone en nuestra mente como si fueran propios. Entonces de repente un día tú sientes algo que te dice, mira cómo te está yendo mal económicamente, ¿y eso qué? Estás asistiendo a la iglesia, fíjate si ese Dios te está ayudando, porque Él trata de tentarte y alejarte de Dios. También te puede decir, ¿para qué serle fiel a tu marido si él te fue infiel? O a la soltera le puede decir, ¿para qué buscar ese marido para toda la vida? Mientras llega ese marido, pues si tienes que tener alguna experiencia en la intimidad con un hombre este mes y con otro hombre en otro mes, eso es lo que está de moda, eso no está mal. A un hombre casado le puede decir, ¿cómo vas a pasar el ofrecimiento de semejante mujer? Total, tu esposa no se va a enterar. Y por supuesto, la lista de tentaciones que Satanás puede utilizar para nuestras vidas es interminable. Le escuché hace un tiempo a una conferencista decir que Satanás te estudia desde que eres pequeño, desde que eres pequeña. Él sabe cuáles son tus debilidades y se va a encargar de hacerte caer. Juan 10:10 dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. No dejes que esas tentaciones te hagan caer, porque vas a experimentar aflicción, porque la naturaleza divina que llevamos por dentro lucha con esa naturaleza caída. Recuerda que Satanás quiere generar una constante insatisfacción en tu vida, porque esa es la naturaleza de Satanás. A él no le alcanzó su puesto en el cielo, se rebeló y quería ir por más, quería ir por el lugar del Señor. Bueno, hemos dicho que la aflicción puede venir del mundo, puede venir de Satanás y sorprendentemente, aunque usted no lo crea, puede venir de la iglesia. Lo que pasa es que hay algunas iglesias que nos han hecho creer que si llevamos una vida correcta en Cristo, entonces todo va a ser hermoso. Y parece que se les olvidó el versículo lema de este mensaje, Juan 16:33, que dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Y si tu vida no encaja en los parámetros que establecen algunas personas dentro de este tipo de iglesias, van a pensar que algún pecado oculto seguramente tienes. Parece que no han leído cómo hombres de Dios a lo largo de toda la Biblia experimentaron momentos difíciles por servirle. Y quiero recordar un versículo muy importante que es Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Cuando dice todo, aquí se refiere a lo bueno y a lo malo. Yo recuerdo hace un tiempo que pasé un momento difícil y alguien dentro de la iglesia me dijo que era porque Dios estaba tratando con mi vida. Y yo me pregunté mentalmente, ¿será que esta persona tiene la autoridad para decirme esto? ¿Tiene la certeza de que es así? A no ser que sea una persona ampliamente usada por Dios en el ámbito de la profecía, y a pesar de eso sabemos que cuando recibimos ese tipo de mensajes, los tenemos que analizar. Entonces vuelvo y repito, no por ser hijos de Dios, significa de que todo va a ser perfecto en nuestras vidas. Y en esa situación que experimenté, Dios me regaló Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Qué lindo versículo, te pido que lo recuerdes. No hay ninguna condenación para ti si estás en Cristo Jesús.
Bueno, hemos dicho que la aflicción puede venir del mundo, de Satanás, de la iglesia, y también puede venir de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Si no procuramos buscar de Dios a diario, vamos a ser presa fácil de cualquier situación. Cuando pasamos, y dime si no es así, cuando pasamos por momentos dolorosos, siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro que lleva una vida desastrosa? Pero no podremos entender esas situaciones difíciles desde nuestra humanidad. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo no sé si tú te diste cuenta de esto, pero aquí en Romanos vemos que solo con la renovación de la mente vamos a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo también, hace más de 10 años, estaba muy triste porque mi hijo ya tenía 3 años y medio y no hablaba. Lo había llevado a la neuróloga, me había dado un diagnóstico que a mí no me gustaba, la neuróloga me había mandado a darle una medicina que me puse a investigar y supe que con el paso de los años iba a afectar la función renal de mi hijo. Era una medicina que me comentaron que cuando se pasa el efecto a altas horas de la noche, el niño se pone hiperactivo, es decir, que toda esa energía represada estalla a altas horas de la noche. Y yo dije, esto no tiene sentido. Le hicieron análisis de laboratorio a mi hijo, le sacaron 12 tubitos de sangre, le hicieron electroencefalograma y todo salía bien. Y yo recuerdo que, por esa época, mi marido me preguntaba, ¿cómo estuvo tu devocional hoy? Y yo le decía, ay, Donny, no me molestes. Porque claro, yo sabía que no estaba leyendo la palabra de Dios, no estaba orando. Y por supuesto, en esa época recuerdo haber llamado a mi papá y decirle, para mí, la vida se acabó acá. Para mí la vida en este momento no tiene sentido y creo que esas fueron las últimas palabras que colmaron el vaso y trajeron una depresión muy profunda a mi vida. Y cuando digo depresión no me refiero a tristeza. Es una depresión que solo la persona que la atravesó me puede entender. Era una depresión que me traía ataques de ansiedad, que no me hallaba sentada, que me daban ganas de salir corriendo, que no podía comer. Era una cosa muy profunda y yo me dije, yo no quiero seguir sintiendo esto. Y supe que tenía que empezar a buscar de Dios. Entonces yo buscaba de Dios en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Cuanta reunión había de iglesia, yo me iba a esas reuniones para recibir palabra, para ser ministrada. En el armario de mi casa me metía a orar, a buscar de Dios, a cantar alabanzas. Y la verdad es que yo no sé si pasaron 4 o 6 meses o más, porque eso fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que un día estaba sentada en la sala de mi casa y sentí que algo entró y se posó en mi pecho y me llenó de paz. Y desde ese momento se me fue toda la angustia, toda la depresión. Y a los pocos días me habían invitado para una reunión con una profeta. Y al final de la reunión, la profeta pide que las personas pasen adelante, ella empieza a orar, llega a mí y me dice, toda enfermedad en los huesos queda cancelada, y sigue ministrando a otras personas. Y yo pensé dentro de mí, nada que ver. Esta persona se equivocó rotundamente. Ella se regresa y me dice, porque un espíritu de tristeza se posó sobre ti y te secó hasta los huesos. Y lo supe, que fue así, porque yo sentía que estaba seca en vida. Y allí fue como el Señor me fue levantando, me restauró, y a raíz de esa experiencia me dio un corazón sensible para tantas mujeres que en este momento están atravesando por una situación de depresión. Si yo escucho que alguien está así, mi corazón se sensibiliza y dice, yo quiero ayudarte, yo quiero apoyarte en esta situación y quiero decirte que así como Dios me sacó a mí, te puede sacar a ti. Y te lo digo a ti en este momento, Él lo puede hacer, pero tienes que buscar de Dios, tienes que clamar, tienes que orar, tienes que leer de la palabra. Él no te quiere así, su propósito no es tenerte deprimida, afligida, triste, claro que no, porque Él dice que quiere que tengamos una vida en abundancia y además nos dice que es importante que nos animemos en medio de la aflicción. Y lo lindo de todo esto es que decidí creerle a Dios, decidí entregar en sus manos la situación de mi hijo que con 3 años y medio no me hablaba, el diagnóstico de la neuróloga y tantas
cosas que habían de por medio. Yo les puedo decir que mi hijo está sano, mi hijo habla demasiado, habla creo que por todos esos años que no habló, está en una escuela normal y definitivamente he visto cómo Dios fue trabajando no solo en su vida, sino también fue trabajando en mi corazón. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud con fecha del 13 de septiembre de 2021 que dice que la depresión afecta a 264 millones de personas en el mundo. La depresión además afecta más a la mujer que al hombre. Claro, nosotros sabemos que somos más sensibles. Y en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas porque fueron expuestas a momentos de aflicciones tan intensos que se vieron en un momento en el que ya no podían controlar sus acciones, su capacidad de pensar y se quitaron la vida. Esto es real y sobre todo la depresión ha ido en aumento en medio de la pandemia, donde inclusive antidepresivos han llegado a estar en escasez debido a la cantidad de personas que empezaron a consumirlos durante la pandemia del coronavirus. Ahora, en medio de todo esto, tenemos que volver a detenernos en Juan 16:33 porque hay una joya muy valiosa. Recordemos que Él dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero después de eso viene un pero. ¿Pero qué dice? Pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa cobrar ánimo? Significa infundirse de energía, de decisión para obrar, atreverse, decidirse, resolverse, infundirse valor para hacer algo. El ánimo es una cualidad contraria al miedo, la timidez y la cobardía. Y posiblemente tú me digas, pero Carolina, yo soy una persona tímida, pero yo a ti te digo lo que dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay que tener ánimo porque Jesús ya venció al mundo. Sabemos que esta morada, este cuerpo es temporal, porque nuestro destino final es una eternidad con Cristo. Apocalipsis 21:4 dice que Él nos enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y eso va a ser cuando vayamos a esa eternidad con Cristo. Pero a estas alturas yo creo que la aflicción debe estar más que afligida de lo normal. Porque si bien la aflicción trae momentos negativos a nuestra vida, también trae grandes enseñanzas. A veces la aflicción es necesaria para desprendernos de cosas que nos mantienen alejadas de Dios, como por ejemplo la falta de perdón hacia alguien, o una persona que ya falleció hace tantos meses, hace tantos años, y seguimos atadas al recuerdo de esa persona y tenemos ese filtro delante de nuestros ojos que nos dice, ya la vida no va a ser igual, ya no vas a ser tan feliz. Y en los momentos de aflicción necesitamos darnos cuenta que no podemos seguir así, que tenemos que presentar esa situación delante de la presencia del Señor. Y si tenemos que buscar de una persona que es usada en gran manera por Dios, también lo podemos hacer para que nos guíe en ese proceso de desprendimiento de la aflicción para poder acercarnos más y más a Dios. Señor, yo quiero clamar en este momento por la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que posiblemente están experimentando una aflicción muy profunda. Incluso vienen en este momento a mi mente personas que están postradas en una cama, que están padeciendo diferentes tipos de enfermedades que no les permiten descansar, que están afligiendo, Señor, su espíritu, su cuerpo. Yo te pido que tú vengas y sanes esos corazones, esas heridas que no las dejan descansar, que no las dejan ser felices y puedan experimentar esa libertad que tú ofreces a través de Jesucristo. Declaro que no se van a quedar así, sino que van a empezar a buscar de ti, a fortalecerse a través de lo que dice tu palabra y allí experimentarán la llenura de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.